Días nuevamente nos permitió el Señor amanecer un día más. Y a veces damos las cosas por sentado, ¿verdad? Pero qué bueno es ver de nuevo la luz del día y poder venir y tener en el corazón ese deseo de venir a alabar al Señor, ese deseo de escuchar su instrucción, porque no hay mejor instrucción que la del Señor. Amén. Hay mucha gente que busca, hermanos, diferentes cosas, pero nosotros buscamos la única más importante, que es la de Dios, buscar de Dios. Bien, en esta mañana, hermanos, vamos a tener una meditación y los voy a invitar a que se pongan de pie. Muchos conocerán por la invitación que el título de la meditación es Tinta Indeleble. Y para esto, hermanos, vamos a buscar Éxodo capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 21 al 27. Éxodo 12, del 21 al 27. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Y vamos a leer como está escrito. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, os dará como prometió. Guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Oremos, hermanos. Padre, gracias le damos porque esta mañana nos ha permitido disfrutar de su presencia, Señor. Gracias porque en su plan, Padre bendito, está que nosotros estemos vivos hasta esta hora, Señor. Le suplicamos en el nombre de Jesús que hable a nuestro corazón, Señor, que nos instruya de acuerdo a su voluntad, Señor, y que todos sus propósitos, Padre, y planes que tenga con nosotros se cumplan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por acompañarme a la lectura. Puede sentarse. Bien, acabamos de leer una porción de la Biblia muy conocida, que es cuando el pueblo de Israel estaba en problemas. ¿A dónde, hermanos? En Egipto. Y el Señor, a través de muchas plagas, logra sacarlos de allí. Y si se fijan ustedes lo que estaba pasando con ellos y lo que el Señor hizo para que ellos salieran, quedó para ser recordado por siempre. Quedó como estatuto para ellos para ser recordado para siempre. Ahora, hermanos y hermanas, ¿han considerado alguna vez la importancia de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Considera usted que es importante? Yo tengo al menos presente, muy presente, al menos 4 veces que el Señor me ha salvado de la muerte, en diferentes circunstancias y edades en mi vida, pero yo las tengo muy a la mano. Puedo ser olvidadiza de algunas cosas, pero eso las recuerdo bien porque me impactaron. Si usted en su vida ha tenido cosas fuertes, muy importantes, a usted le marcan y no las olvida. Ahora, ¿qué cosas nosotros hacemos para no olvidar algo? ¿Qué es lo que hacemos? Porque a mí el recordar
Las veces que Dios me ha salvado la vida, eso me hace vivir agradecida, me hace vivir más alegre, me hace valorar que salió el sol, me hace valorar un plato de comida que Dios pone en mi mesa, me hace valorarlo más. Pero, ¿qué hace usted normalmente para tratar de recordar las cosas? Fíjense que hay personas que escriben, apuntan las cosas en libretas y ahora con esto de la tecnología ponen alarmas. Si tienen una reunión, ponen una alarma a esa hora para que no se les olvide. De igual manera nosotros, hermanos, deberíamos tener estrategias para recordar siempre la bondad de Dios en nuestra vida. Justo ahora cantábamos la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, tan fiel, decíamos. Pero el problema es, hermanos, que nosotros hacemos listado de compras para que no se nos olviden los productos. Hacemos listado de actividades para que no se nos olvide qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando se trata de recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando se trata de recordar todos los milagros que el Señor nos ha dado por misericordia, por su gran amor, no los escribimos y no los recordamos. Y la meditación está titulada Tinta Indeleble. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo deberíamos escribir las maravillas que Dios ha hecho con tinta permanente en nuestro corazón, para que no se nos olviden. Mire, esa tinta es parecida a la que le ponen a usted en el dedo y que va a ir a la votación. Y se la ponen permanente o semipermanente para que dure allí. ¿Cuánto más nosotros deberíamos escribir en nuestro corazón lo que el Señor ha hecho? Fíjense que antes, cuando a uno le hacían un favor, uno decía, gracias, te debo una. Pero ahora, hermanos, habemos algunos que ni gracias decimos. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas le debemos a Dios? No una, no dos, sino tantas cosas que le debemos al Señor. De donde nos ha sacado, los líos, los aprietos en los que nos hemos metido y que Dios en su gran amor nos ha sacado y nos ha contemplado como niñitos. Nos ha cumplido hasta algunos caprichos por amor. Así como los padres complacen a sus hijos. Dice, mamá, dame un dulce. Y usted sabe que con un dulcito el niño va a sonreír. A veces Dios es así con nosotros. Padre amoroso que nos contempla. Ahora, en el libro de Éxodo acabamos de leer de esta festividad que Dios le ordenó al pueblo guardar para siempre. Se trata de la Pascua. Y esto era para recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Incluso en algunas festividades ellos tenían que sacrificar los primogénitos de animales como recordatorio de su obra. Y tenemos muchas más, hermanos, en la Biblia. Por ejemplo, tenemos la fiesta de los panes sin levadura que va inmediatamente después de la Pascua para recordar también la prisa en la salida de Egipto. Tenemos la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, que es muy conocida, el Yom Kippur, que es un día de ayuno y arrepentimiento para la purificación y el perdón de los pecados. También tenemos la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, para recordar la protección divina durante el Éxodo, cuando el pueblo de Israel vivió en tiendas temporales. Y todas estas festividades, todas estas celebraciones, las encontramos más que todo en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y fueron ordenadas por Dios, ¿para qué cosa, hermanos? Para recordar, para conmemorar, para que no se les olvidara. Dios siempre ha querido que todos sus hijos recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y vemos a los hombres de fe también exhortando al pueblo, asimismo, a recordar.
Josué decía en capítulo 4, del 21 al 22, y habló Josué a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres diciendo: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Era su manera de recordar. Él erigió 12 piedras en Gilgal para recordar cómo Dios los había pasado por el río Jordán. De igual manera, David exhortaba al pueblo diciéndole: acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Estos versículos, hermanos, destacan la importancia de recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesucristo pidiendo ¿qué cosa? Hacer memoria de mí. Lo encontramos en Lucas 22 del 15 al 20. El Señor dice exactamente esas palabras: haced esto en memoria de mí. Y esto lo encontramos en lo que nosotros conocemos como la última cena, cuando Él estaba con sus discípulos. Y si usted se fija, nosotros simbólicamente comemos el pan y comemos el vino aquí en la iglesia, una vez al mes. ¿Para qué, hermanos? Para recordar. ¿Para recordar qué cosa? Para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en Lucas 22 del 15 al 20, nos damos cuenta de que el contexto en el de que se encuentra nuestro Señor Jesús y los discípulos en la cena era para el tiempo de la Pascua. Y la Pascua, hermanos, lo que leímos en Éxodo, ¿para qué era? Para conmemorar cuando Dios había sacado al pueblo de Egipto. Lo acabamos de leer en Éxodo, era la Pascua. Jesús nuevamente en el Nuevo Testamento está celebrando la Pascua. ¿Por qué? Porque era una ordenanza para judíos que tenían que celebrarla. Era orden del Señor. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo le da una nueva razón a la Pascua. Una festividad ahora espiritual. Porque ahora quiere que le recordemos del nuevo pacto que Él ha hecho con su sangre y que por nosotros fue derramada. Cambia. Y ahora en nuestra vida es igualmente esencial, importante tener recordatorios de la mano poderosa de Dios obrando en nosotros. Tenerlas presentes nos conmueve. Nos conmueve hasta las lágrimas cuando usted recuerda lo que Dios ha hecho en su vida, conmueve. Dice usted, ¿quién más puede amarme de esta manera? Y llega a la conclusión que nadie lo puede amar de esa manera. Cosa que nadie se dio cuenta que usted pasó. Nadie oyó, nadie vio, pero Dios estaba ahí presente en ese momento. Llegó, lo rescató. Y usted se da cuenta de lo detallista que es Dios con usted. De lo amoroso que es Dios con cada uno. Tiene una relación especial con cada uno, individualmente. Hay personas que hacen alarde. Dios hizo esto por mí, Dios hizo lo otro. Y yo digo, gloria a Dios. Y cada uno puede hacer alarde de tantas cosas que ha hecho el Señor. Alarde, por supuesto, glorificando el nombre de Dios. Cada uno. Usted escucha un testimonio impactante de alguna persona, pero usted también tiene su testimonio impactante. Usted también tiene esa experiencia donde el Señor obró con poder en su vida, y prueba de eso es que estamos aquí congregados y podemos cantar y decirle al Señor: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Pero a veces sucede que una vez pasada la dificultad o afianzado el milagro, a nosotros se nos olvida. Y el Señor sabe esto y por eso dejó instituido que nosotros recordemos, que nosotros conmemoremos lo que ha hecho en nuestras vidas. Y el olvidar, hermanos, tiene este problema, que con la rutina diaria, con lo que pasa, si olvidamos,
nos hace no reconocer a Dios y somos mal agradecidos. Porque se nos olvidó que el hecho de que el sol alumbre es misericordia de Dios. Se nos olvidó que el poder comer y engullir nuestros alimentos y que el estómago lo procese y que usted tenga energía y vigor es misericordia de Dios. Se nos olvidan estas cosas y la gente dice, es que son cosas pequeñas, hay que valorarlas. Y yo digo, ¿dónde está lo pequeño en eso? Si eso es maravilloso, es precioso, es grande. No se trata de que son cosas pequeñas que hay que valorarlas, no, hermanos, son cosas grandes, porque todas las cosas que hace Dios son grandes y maravillosas. Y nosotros, hermanos, si tenemos comida, le damos gracias al Señor. Si vemos a nuestros hijos jugar, si vemos el amor de nuestra familia, le damos gracias a Dios. Si tenemos techo sobre nuestras cabezas, le damos gracias a Dios. Si estamos en dolor y en la prueba, le damos gracias a Dios porque Él nos sustenta y no nos va a dejar perecer. Hay otras personas que le agradecen al universo, al cosmos, cuanta cosa inerte se les pone enfrente. Pero nosotros agradecemos al único Dios viviente, al que nos dice, yo soy, el gran yo soy. Y dice Él, en esto conocerán que yo soy Dios, que lo que yo digo se cumple. Ese tipo de Dios es el que tenemos, el único. Pero hermanos, cuando olvidamos estas cosas, hay problemas en nuestra vida. Cuando olvidamos estas cosas, comenzamos a ser mezquinos, egoístas, groseros, rudos con las personas. ¿Ha escuchado usted esa frase de mírame y no me toques? Cuando la gente pasa y dice, no, a ese ni lo veas, porque son personas de mal carácter que ni siquiera saludan. Y eso es parte, hermanos, de olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. Como hemos visto, hermanos, en Éxodo y con las otras festividades, Dios instruía al pueblo de Israel tener rituales, festividades, sacrificio de animales como recordatorios. Pero ahora es diferente, hermanos. Jesús vino a cumplir la ley y ahora vivimos por su gracia bendita. Y el amor de Dios está grabado indeleblemente en nuestros corazones, para que no se borre, para que usted no salga de aquí y se le olvide todo. El Señor siempre deja marca en sus hijos, grabándonos indeleblemente. Nos ha sellado. La tinta indeleble, les decía yo, que se ocupa para marcar los dedos de los votantes, también se ocupa para sellar documentos. Y esa tinta dura más. El sello, hermanos, es para autenticar documentos, títulos, diplomas. ¿Se ha fijado que cuando le entregan un diploma tiene que ir sellado y firmado? El sello le da autenticidad. Si no lleva sello, ya es problema. Antes, los edictos de los reyes eran sellados con un anillo que ellos tenían. Y si no llevaba ese sello, entonces no tenía validez. Y eran tan importantes los sellos que nosotros vemos en los pasajes bíblicos, que si el rey sellaba y luego se arrepentía, ya no había forma de revocar lo que él ya había sellado. Hasta él mismo tenía que decir, no, eso ya está hecho. Eso lo vemos. ¿Se acuerdan dónde vimos eso? Cuando vimos la historia de Esther y Mardoqueo. No se podía revocar lo que el rey había dicho. De manera, hermanos, que estamos hablando ahorita de documentos, pero ahora póngase a pensar, usted y yo no hemos sido sellados con cualquier tinta. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos ser olvidadizos como aquellos que no conocen al Rey, como aquellos que no han sido marcados. Nosotros no podemos olvidar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque hemos sido marcados indeleblemente por Dios. El sellador es Dios, que da el Espíritu a los que creen, para que siempre le tengamos presente. Él está en nosotros.
Decimos, Emmanuel, Dios con nosotros, pero Él también está en nosotros y también está por nosotros. Y si Él con nosotros, decimos, ¿quién pues contra nosotros? De manera que Él se ha encargado que usted y yo tengamos esa presencia perennemente. Ahí está con nosotros. Ahora, las personas que tenían el sello del rey actuaban en nombre del rey. Eso era en tiempos antiguos. Y ahora los sellados por el Espíritu Santo actúan en nombre de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en nombre de Cristo. Oramos y decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy por la tarde, Señor, voy a ejercer mi derecho, mi obligación y me va a ir bien en el nombre de Jesús. Voy a regresar con bien a mi casa en el nombre de Jesús. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo. Los testigos de Él son aquellos quienes han venido a morar el poder del Santo. Cuando la marca indeleble de Dios se manifiesta en nuestro diario vivir, nuestras acciones y actitudes reflejan la presencia de Dios en nuestras vidas de manera tangible. Miren que el sello que nosotros tenemos no lo andamos en la piel, es un sello espiritual, pero pasa a ser visible y es tangible a través de nuestro actuar y de nuestro hablar. Lo invisible se vuelve visible. Esa marca que el Señor nos ha puesto. Recordar a Dios lo que ha hecho en nosotros nos lleva a vivir con propósito. Implica que cada día buscamos alinearnos con la voluntad de Dios y cumplir con sus propósitos. Lo que nos lleva a experimentar, hermanos, una sensación de plenitud y significado en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que vienen con los pies arrastrados o que van con los pies arrastrándolos a las iglesias. ¿Por qué? Porque sienten que les hace falta que Dios les dé algo más. Y eso es un problema grande con el cual yo también he tenido que batallar con mi hija. Porque si a ella usted le daba una galleta hace 1 año y medio, ¿y qué más me trajiste? Pues te traje galleta. Pues sí, pero ¿y qué más? Y yo digo, no te puedes contentar con lo que tenés y agradecer. Y a veces nosotros somos igual. ¿Cuántos milagros el Señor no ha hecho? Pero por no valorar el milagro de que ahora el sol alumbre, porque dicen, no, es que eso no es milagro, la gente llega a las iglesias, en vez de buscar la plenitud de Dios, buscan solo favores, beneficios y milagros. Y eso nos lleva, hermanos, a perder el propósito de nuestra vida. Porque si yo solo vivo, dame, ¿en qué momento yo voy a dar? ¿En qué momento yo voy a ejercer el agradecimiento? Si el Señor dice, dad gracias en todo momento, y entonces ¿cuándo va a agradecer si solo vivimos pidiendo? La gratitud se manifiesta al reconocer y apreciar las bendiciones y los dones que Dios nos otorga, oiga bien, día con día. Porque todos los días el Señor da. Desde las alegrías que usted considera pequeña hasta lo que considera grandes victorias, el Señor se lo dio. Al recordarlas constantemente, usted puede tener un corazón agradecido que transforma su perspectiva y no permite o le permite a usted encontrar belleza, incluso en las dificultades. Pero si nosotros vivimos así de que bueno, sí hay agua, ya tomé, y no considera lo valioso que eso es, hay problemas. Otra forma, hermanos, que el sello del Espíritu Santo en nosotros se hace tangible es cuando nosotros mostramos amor y misericordia. Fíjese que nosotros no tenemos que andar ahora erigiendo con 12 piedras como lo hizo Josué en Gilgal. No tenemos que andar sacrificando animales como lo hacía el pueblo de Israel. No tenemos que andar haciendo ya esas cosas. Sin embargo, prueba de que nosotros recordamos lo que ha hecho el Señor es hacer misericordia con los demás.
Son aspectos fundamentales que pasan en la vida del creyente cuando recuerda al Señor. Muestra compasión, generosidad, que son los frutos naturales de tener al Espíritu Santo. De manera, hermanos, que podemos vivir con gratitud, amor y misericordia, sí y solo sí recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, hermanos. Póngase a pensar lo maravilloso que ha sido el Señor, incluso con nuestra familia, por amor de su nombre, porque la misericordia ha sido extensiva. Y tal vez personas que no conocían de Dios, la conoció, porque usted le llevó palabra. Porque vieron en usted al Espíritu Santo, porque vieron en usted al Dios de poder. Y son cosas, hermanos, que tenemos que agradecer día con día. Vamos a leer Romanos 12, del 15 al 19. Estamos hablando de las pruebas tangibles de que nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos 12, del 15 al 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y muchas veces, hermanos, nosotros no cumplimos con esto. No reímos con quienes ríen y a veces no lloramos con quienes lloran. ¿Por qué? Porque no mostramos compasión. No mostramos misericordia para con los demás. Venimos, nos reunimos, comemos, bebemos, nos cambiamos, pero no pensamos en el prójimo. Y eso es un problema grande. ¿Cómo vamos a amar al prójimo, hermanos, si no mostramos compasión, si no mostramos misericordia, si no llevamos ropa al desnudo, si no alimentamos en la capacidad que nosotros tengamos a alguien que tiene hambre? Si no llevamos una palabra de aliento al que llora, si no acompañamos al que sufre, ¿cómo podemos llamarnos hijos de Dios? Si Dios es el amor en sí y Él es nuestro Padre, lo menos que podemos hacer es comportarnos con el ejemplo que Dios nos da. Pero en estos tiempos, hermanos, la iglesia se ha reducido a conducir cultos en los que las personas se nutren, comen, pero no llevan ese fruto a los que lo necesitan. Y las personas que conocen a los cristianos comienzan a criticar y dicen: ellos hablan de un Dios de amor, pero no lo demuestran. Y eso, hermanos, no se trata de esta iglesia local, se trata de la iglesia de Cristo en general. Por supuesto, hermanos, que hay un grupo de cristianos en todos los lugares. Siempre hay grupos que se destacan, amén. No todos son iguales, hermanos, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Hay iglesias, hermanos, que ellos sí van, buscan. Nosotros intentamos hacer nuestra parte en la medida de nuestras capacidades y mantenemos ese recordatorio de las maravillas del Señor en el corazón. Y queremos llevar ese fuego a otros, ese amor a otros. El problema es con las personas que no practican este amor y esta compasión. Nosotros debemos visitar al enfermo. Nosotros debemos alimentar al que no tiene, visitar al desnudo. Debemos aspirar, hermanos, a ser personas confiables, de una sola faz, de una sola cara. Ser honestos, reflejando así el carácter de aquel que nos amó primero, porque usted sabe que no se trata de nosotros. Si de nosotros se tratara, tenemos dechado de defectos, porque somos imperfectos. Pero como no se trata de nosotros, sino de Dios, entonces tenemos el ejemplo perfecto. Y se trata de hacer eso. Ahora, mis hermanos, el recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y permitir que su Espíritu Santo nos marque indeleblemente, nos llama a honrar el nuevo pacto que nos ha salvado.
Antes, hemos visto, hacían muchas cosas para conmemorar, pero sus vidas no reflejaban eso que conmemoraban. Por eso es que el Señor les pidió que circuncidaran su corazón, porque Él veía que cumplían con la circuncisión que Él les había puesto por ley, pero su corazón estaba mal, contaminado. Y les dijo: circunciden su corazón. Ahora las enseñanzas del Señor no las tenemos en piedra, hermanos, la tenemos escrita en el corazón, espiritualmente. Ya no vivimos bajo la carga de ceremonias, de religiosidad, que hay que matar un buey, hay que matar una oveja. Vivimos bajo la gracia de una verdadera conversión. Y eso nos impulsa a amar a Dios y a aquellos que nos rodean. Si a nosotros el conocer a Cristo no nos ha generado amor por Dios, amor por nuestro prójimo, amor por el servicio al Señor, entonces no hemos tenido un encuentro verdadero con Dios. Si nosotros nos vemos caminando por la vida egoístamente, pensando solamente en nuestro bien y nosotros, entonces estamos viviendo una vida que no refleja la marca indeleble que Dios ha dejado en nosotros. No podemos, hermanos, pretender llamarnos hijos de Dios si lo que estamos haciendo no refleja a nuestro Padre. Si lo que decimos, si lo que hacemos, lejos de honrar al Señor, lo avergüenza. Porque, hermanos, así como podemos hacer y decir cosas para honrar y glorificar el nombre de Dios, también podemos hacer y decir cosas que le deshonran. Hermanos, y nosotros no estamos para deshonrar a Dios, estamos para glorificar su santo nombre. Porque Él ha de ser glorificado, porque Él merece todo honor y toda gloria. Pero nosotros, hermanos, ¿reconocemos eso? ¿Reconocemos sus maravillas para honrarle de verdad, para honrar el pacto, para agradecer lo que Él ha hecho? Es difícil a veces cuando usted hace un, digamos, resumen de su vida, un recuento en sus años de vida cristiana y ve pocas cosas que usted ha hecho para dar al Señor. Es triste, pero qué bendición es poder hacer un recuento de sus años de vida cristiana y decir: todas estas cosas me ha permitido el Señor hacer para glorificar su nombre. Qué bendición poder levantarse y decir: Señor, usted me ha hecho útil en sus manos y para su obra. Y qué triste, hermanos, es levantarse y vivir para sí mismo, vivir para la comida propia, trabajar para acumular cosas y jamás compartir. Vivir, ver que el sol sale, quedarse en casa y no ayudar a nadie. Eso es triste, porque usted y yo hemos sido creados con propósito, en un plan perfecto del Señor. Pero si nosotros no nos disponemos a ser parte de ese plan, vamos a vivir vidas lejos de lo que Dios quiere que tengamos. Así como un sello autentica un documento, nosotros sellados por el Espíritu Santo debemos actuar en nombre de Cristo, llevando ¿qué cosa, hermanos? Su amor y gracia al que lo necesita. Pero a veces no damos amor ni gracia ni al de la casa, porque no les hablamos. Yo no sé cómo pueden vivir así, pero hay personas que viven enojados con la persona con la que viven. Dice: yo no le hablo a él, no le hablo a ella. Es difícil, es difícil. Si el no hablarle a una persona depende de usted, cámbielo, hermano. En la medida que le sea posible, trate de vivir en paz con los demás, mayormente con los de su casa, hermano, es su prójimo. No podemos, hermanos, ser candil de la calle, oscuridad de la casa.
No podemos. Y esto es algo que el Señor constantemente nos está diciendo. ¿Por qué? Porque quiere que lo recordemos. Miren, hasta la fecha, el pueblo judío tiene estas celebraciones. Algunos de ellos todavía lo celebran en estos tiempos. ¿Por qué? Porque les fue ordenado hacerlo perpetuamente. Siempre recordando por instrucción de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos para recordar? Congregarnos es una buena manera, porque Dios nos está recordando. Dios nos está diciendo. Leer la palabra de Dios es una buena manera. Entonces, hermanos, recordemos siempre que somos testigos de Él, llamados a manifestar su amor a través de nuestras acciones y actitudes. Que la marca indeleble de Dios en nuestros corazones sea evidente, evidente. Porque el hecho, hermano, que nosotros nos congreguemos, que llevemos una Biblia, bien sabemos nosotros que no significa que demostramos el amor de Dios. Bien lo sabemos nosotros. ¿Por qué lo sabemos bien? Bueno, porque lo hemos experimentado y también porque vemos ejemplos de gente que dice ser cristiana, pero de cristiano tiene muy poquito. ¿Por qué decimos que de cristiano tiene muy poquito? Porque no refleja la marca de Dios. No refleja amor, no refleja misericordia, no refleja compasión. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana Dios nos pide a usted y a mí que todos los días recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que no es poco, hermanos. El Señor ha hecho transformaciones grandes en nosotros, una gran restauración. Si nosotros cuando venimos a los pies de Cristo éramos ruinas, inmundos, sucios. Ahora, hermanos, tenemos otra realidad, pero depende de usted y de mí estar recordando eso para mantenernos y vivir agradecidos. Porque el día que a nosotros se nos olvide agradecer, el enemigo va a comenzar a ganar terreno en su mente y en su corazón. Va a comenzar a conquistar áreas que solo le pertenecen a Dios, pero usted está cediendo al contrario. Y ahí es donde comenzamos a caminar, mire, de manera chueca. El Señor dice que Él endereza los pasos del que camina con Él. Pero si usted decide no caminar con Él, hacer caso omiso de la marca indeleble que Dios ha puesto en su corazón, entonces usted va a comenzar a caminar directo al despeñadero, directo al abismo. Y el Señor le pone ahora, ¿cómo le llaman aquí en Ahuachapán, hermanos? Una talanquera. El Señor le pone un límite y le dice, hija, hijo, de aquí para allá solo hay abismo. Si vos no vivís de acuerdo a la marca que yo te he puesto, de acuerdo al sello del Espíritu Santo, vas camino al abismo. Y lo hace, hermanos, por amor a nosotros. Cuánto más tenemos que agradecer que aun cuando somos necios, el Señor con gran amor nos recuerda, hijitos, ustedes son míos. Compórtense como que yo soy su padre. No se comporten como que alguien más los ha criado. Yo los he enseñado. Yo les he dicho lo que tienen que hacer, les he dejado mi palabra, nos dice el Señor. Y nosotros tenemos, hermanos, que obedecer y agradecer en todo tiempo. Le damos gloria a nuestro Señor y nos vamos a poner en pie para orar.